Bueno, hoy comenzaremos con el primer tema de la cuarta unidad. La cuarta unidad son series y sucesiones. Empezamos con sucesiones, que es un concepto muy sencillito. Están muy relacionados, pero para entender qué es una serie, primero hay que entender qué es una sucesión. ¿A qué les suena o qué se imaginan que es una sucesión? Puede que tengan un concepto parecido, puede que sea diferente. Ahorita vamos a ver si el que tenemos de una sucesión matemática se parece a al concepto que tenemos de sucesiones en general. ¿Qué entienden? ¿Qué se imaginan? Algo que lleva, pues, como quien dice, un orden. Lleva un orden exacto, sí es muy importante. Una secuencia. Lleva una secuencia, ajá. ¿Qué más? Reglas. ¿Mande? A veces tienen reglas. Sí, sí tienen reglas. Cuando se trata de números, tienen como un aumento. Tienen un aumento, exactamente. Sí, creo que ya tenemos una idea de lo que es una sucesión. Todo lo que ustedes mencionaron es correcto y las sucesiones lo cumplen. Hay una definición matemática, bueno, hay varias definiciones matemáticas para sucesiones. La que yo encontré que me parece más sencilla es esta. Una sucesión es una función cuyo dominio son los números naturales. Entonces, si va en aumento, lleva un orden, lleva una secuencia. ¿Y cuál es la diferencia entre una función de las que conocemos, las normales, y una función que representa una sucesión? Que en una sucesión solo vamos a tomar los números naturales. Maestra, tengo entendido que, que las sucesiones son una forma de integrar integrales que no se pueden resolver fácilmente con soluciones como serenas no elementales. Las series, sí hay un tipo de serie especial que nos sirve para resolver integrales. De hecho, es por eso que estudiamos en la cuarta unidad series, para poder resolver aquellas integrales que no hayamos podido eh, encontrar la solución con los métodos que vimos en la segunda unidad, pero son las series. Las sucesiones y las series son un poquito diferentes, están relacionadas, pero sí son conceptos diferentes. El día de mañana estaríamos revisando qué es una serie y hoy hay que entender qué es una sucesión. Ahorita les explico qué es una sucesión y les digo qué es una serie. Entonces dice que es una función, pero a esta, en lugar de darle cualquier número, le podemos dar solamente números naturales. Entonces, por eso le vamos a poner ahí una n en lugar de una x. Y de hecho se podría representar así, aunque lo más común es que una sucesión la representemos entre llaves. Entonces, esa sucesión sería esta de aquí. Lo más común es que se represente entre llaves. Entonces, cuando decimos que tenemos la sucesión a n, pues esta sucesión va a tomar valores dependiendo de los valores de n. Vamos a suponer que a n le damos el valor de 1, de 2, 3 y 4. Entonces, el primer término de la sucesión es cuando n vale 1, o sea, a 1. El segundo término de la sucesión sería cuando n vale 2. El tercero y el cuarto. Entonces, una sucesión es la lista de todos estos elementos. Y bueno, en realidad, si no se nos indica lo contrario, se asume que esta sucesión llega hasta infinito. Aquí tendríamos que, por ejemplo, el enésimo término de la sucesión a n. Y esto continúa a menos que nos digan otra cosa. ¿Cuál es la diferencia con una serie? Que en una sucesión tengo estos números nada más enlistados. En cambio, en una serie, todos estos elementos se van a estar sumando. Esa es la diferencia entre una sucesión y una serie. Ahorita vamos a trabajar nada más con sucesiones. Vamos a poner otro ejemplo. Vamos a suponer que ahora las sucesiones
Podemos usar diferentes letras para representarlos. Vamos a ponerle, por ejemplo, ahí está. 2K. Si K vale 1, entonces el primer término de mi sucesión sería 2. Si K vale 2, ¿cuál sería el segundo término? Pues 4. El tercero, 6. Y el cuarto, 8. Si, por ejemplo, ahora mi sucesión es 1 sobre, puede ser J cuadrada. ¿Cuál sería el primer término de mi sucesión? Un medio. 1. 1. Si J vale Sí, 1, tengo 1 al cuadrado, que me daría 1. El segundo término, Un un cuarto. cuarto. 1 cuarto. El tercero, Noveno. Un noveno. 1 noveno. Un 16avo. Y si no se me indica otra cosa, estas sucesiones continúan hasta el infinito. Vamos a poner ahora 3 por menos 1 a la n. El primer término de mi sucesión, ¿cuál sería? Menos 3. Menos 3. El segundo, 3. 6. 6. 6. ¿seguros? No, que no sería 3. 3, sí. Ahora tendría menos 1 al cuadrado. Eso me da 1. 1 por 3 me da 3. El tercero, Menos. Menos 3. menos 3. El cuarto, 3. 3. Y a menos que nos indiquen otra cosa, esto va a continuar hasta el infinito. Entonces, esto es una sucesión, es una secuencia, es un listado de números. No se hace ninguna operación entre ellos, solamente se van enlistando. Y tenemos diferentes tipos de sucesiones, así que las podemos clasificar. El tipo de sucesión se da con base en si al ir aumentando términos en esa sucesión se va acercando a un número o no. Por ejemplo, si nosotros seguimos aumentando números en esta sucesión, ¿nos vamos a acercar a un número? Esta de aquí. Al infinito. Esto se va al infinito, ¿verdad? Infinito no es un número, entonces no nos estamos acercando a ningún valor. Por ejemplo, en esta nos iremos acercando a un valor si seguimos aumentando los términos de la sucesión. Al cero. Menos infinito, ¿no? No, no se va a menos infinito. Si se fuera a menos infinito, tendría que tener, por ejemplo, menos 4, menos 9, menos 16. Ah, cierto. Entonces sigue al Ajá, cero. se va acercando al 0. Entonces ahí tenemos dos tipos de sucesiones. Cuando se me van a infinito o menos infinito, que no se acercan a ningún número, decimos que es una sucesión divergente. Cuando sí se acercan a un número al ir aumentando términos en esa sucesión, decimos que son convergentes. Esta de aquí, vamos a ponerle divergente. Esta de aquí, si se va acercando a un número, se va acercando al 0, entonces esta de aquí es una sucesión convergente. Y esta de aquí dirían que es convergente o que es
divergente. Divergente, ¿no? Esta de aquí es divergente, no se me va más infinito, no se me va menos infinito, pero tampoco se va acercando a un valor. Entonces, esta es una sucesión divergente, pero es un tipo especial de divergencia. Eso se conoce como divergencia por oscilación. Cuando no se me va al infinito o menos infinito, pero se queda nada más oscilando entre dos números. Esta, por ejemplo, se quedaría nada más entre el -3 y el 3. Vamos a poner así. Entre -3, que no es una coordenada. Entre -3 y 3. Entonces es una divergente por oscilación. Entonces, como vemos, la convergencia o divergencia depende de si la serie se va acercando a un número o no. Entonces, por lo tanto, la definición de convergencia sería, si yo calculo el enésimo término de la sucesión y hago que n sea un valor muy grande, entonces si me acerca un número, esa es una sucesión convergente. Entonces, si este límite existe, es una sucesión convergente. Si ese límite no existe, es una sucesión divergente. ¿Vas a poder repetir la definición de convergencia, por favor? ¿Cuál? La definición de convergencia, por favor, ¿puede repetirla? Ah, ok, se las voy a poner aquí. Aquí está, una sucesión convergente es aquella en la cual al calcular este límite existe. Aquí, por ejemplo, si calculo el límite de 2k, pues 2 por infinito se me va a infinito. Si calculo esta, aquí tendría infinito al cuadrado es infinito, 1 sobre infinito, se va acercando a 0, esta converge, esta pues sencillamente no converge. Entonces, para determinar, aquí lo hicimos pues dándole valores para que entendamos el concepto y sepamos bien qué es lo que estamos haciendo. Pero normalmente pues no hacemos eso de uno por uno, lo que hacemos es directamente calcular el límite del enésimo término de la sucesión cuando n tiende a infinito. Si este límite existe, decimos que la sucesión converge. Si no existe, pues decimos que diverge y pues ya será alguno de estos dos tipos de divergencia. Pero mientras no existe el límite, es divergente. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No se puede ver otros tipos de convergencia que no sean cero? Sí, de hecho ahorita vamos a ver ejemplos. Miren, aquí tenemos una. Vamos a determinar si esta sucesión converge o diverge. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues calcular el límite que nos está indicando ahí. Necesito calcular el límite cuando n tiende a infinito de el enésimo término de la sucesión. El enésimo término pues sería cuando n vale n. En este caso, como la variable es la misma, se quedaría igual. Recuerden que podemos usar j, i, k, n menos 3 entre 3n cuadrada menos 4n cúbica. Entonces, para empezar a calcular este límite, lo que vamos a hacer es primero desarrollar todo esto. Hay que desarrollar el producto de todo lo que aparece en el numerador. Entonces, el producto de estos dos me va a dar n cuadrada menos 2n menos 3. Entonces, primero, n cuadrada por 3n, ya me quedó 3n cúbica. Y luego tengo más 1 y menos 3, eso me va a dar menos 2n
y cuando lo multiplico por este, menos 6 n cuadrada. Y el tercer término de este producto me va a dar menos 3 y menos 3 por el 3n que aparece acá, menos 9n. Ya desarrollé el numerador y entonces en el denominador me queda 3n cuadrada más 4 n cúbica, que yo tengo que resolver por alguna de las técnicas que me acuerde de límites, ya sea por las reglas de un cociente de polinomios, por la regla de L'Hopital o a veces por sustitución directa si es que se puede, por la que sea, ustedes van a resolver ese límite. Si no se acuerdan de límites, pues hay que darle un repaso a algunos temas de cálculo diferencial. Maestra, ¿por qué queda más 4n cúbica? Porque se me van las cabras al monte. Es un menos. Ahí está, gracias. Entonces, en este caso yo lo que voy a hacer es aplicar la regla del L'Hopital. ¿Se acuerdan cuál es esa? Derivar función para poder obtener el límite. Derivar ambas funciones. Cuando tenemos una indeterminación, en este caso si sustituimos n tiende a infinito, tendríamos infinito, 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 infinito. Entre infinito, esa es una indeterminación. Cuando tenemos indeterminaciones, podemos derivar tanto el numerador como el denominador. Y el límite será el mismo. Entonces derivamos el numerador. Y al derivar el numerador tendría 3 por 3 me da 9n cuadrada menos 12n menos 9. Derivamos ahora el denominador y tendría 6n menos 12n cuadrada. Si sustituyo aquí, pues voy a seguir teniendo una indeterminación, así que vuelvo a derivar. Aquí aplicamos otra vez la regla del L'Hopital. Derivamos numerador. Y ahora tengo 18n menos 12 entre 6 menos 24n. Si sustituyo tengo otra vez una indeterminación, así que podemos volver a aplicarla. Entonces ahora tendría el límite de 18 entre, la de es 0 y la otra es menos 24. Ahora ya se eliminó la indeterminación porque lo que me ha quedado es un término constante. Y el límite de una constante sigue siendo la misma constante. Entonces el resultado de esto sería más entre menos, me va a quedar menos. Menos 18 sobre 24, que podemos dividirlo entre 6. 3 cuartos sería mis Me va a quedar 3, mande. 3 cuartos. Menos 3 cuartos, ¿verdad? Muchas gracias. Entonces, aquí está el resultado del límite. Como el límite sí existe, eso significa que la sucesión converge. ¿Qué significa que esta sucesión converja? Pues que al ir aumentando términos se va a ir acercando a menos 3 cuartos. Vamos a verlo aquí en GeoGebra. Tengo yo aquí la sucesión. Recuerden que GeoGebra me deja trabajar con X y Y, entonces en lugar de N, pues ahora aquí yo le puse X. 3X por X más 1 por X es X menos 3. Déjenme compruebo. X más 1, X menos 3 entre 3N cuadrada menos 4N cúbica. Ok. Entonces tengo aquí mi sucesión. Le vamos dando valores.
si el primer término de mi sucesión sería cuando n, o en este caso cuando x vale 1. Así que vamos a evaluarla en 1, o sea, la celda A2. Déjenme. Menos 4n cúbica. Aquí, ¿por qué tengo esto? Bueno. Y seguimos dándole valores. Ahora vamos evaluando si n o x vale 2, vale 3, vale 4 y vemos que nos van dando 12, 0.9, 0, menos 0.29, menos 0.42, menos 0.62. Vamos dándole valores y esto, conforme vamos aumentando los términos de la sucesión, se va acercando a menos 0.75. O sea que se va acercando a menos 3/4. Entonces vamos dándole valores a esta sucesión. ¿Se acerca a un número? Sí. Vemos que se va acercando al menos 0.75 o los menos 3/4 que teníamos nosotros aquí. Entonces es una sucesión que converge. Aumentamos términos y se acerca a un número. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Maestra, ¿se pudiera regresar tantito a GeoGebra para ver qué valores le dio para evaluar, por favor? Sí. Primero le di del 1 hasta el 6, luego el 10. Ah, bueno, aquí otra vez le di el 10. Vamos a ponerle un 9. Del 1 al 10, luego 100, luego 1000. Podríamos darle 10. ¿Cuántos van? 10,000. Ahí está. Ya de ahí no avanza porque conforme voy aumentando términos en la sucesión, eso se va acercando a menos 3/4. Ah, no me deja copiarlo. Muchas gracias, maestra. De nada. Me quito mi número, no sé por qué. Y pues gráficamente, ¿cómo se ve? No se ve como una función porque no es continua. Se van a ver como puntitos. ¿Por qué? Porque solo estoy tomando los valores enteros de esa función. ¿Alguna otra pregunta con este ejercicio? No, miss. ¿No? Y bueno, aquí, Maestra, ¿cómo programó lo que hizo en GeoGebra? aquí nada más, pues, bueno, aquí puse la función y aquí le fui dando valores. Esos son arbitrarios. El chiste es que nos vayamos a infinito. Entonces yo nada más para demostrarlo, del 1 al 10, 100 y luego 1000. Y aquí ya nada más le pongo que evalúe. Aquí así le pongo igual a la función evaluada. Y pues ahí le pongo que tome el valor de la celda A2, como lo hacemos en Excel, que evalúe la función en la celda A2 y ya. Yo lo demás nada más lo copio. Y bueno, pues para que me aparecieran los puntitos, acá los puse como coordenadas. Acá está. Aquí está. Grafícame un punto en el cual X es este valor y Y es este valor. Y ya me grafica todos estos. Y pues bueno, vamos a ver otro ejemplo. Este de aquí yo lo resolví con la regla de L'Hopital, pues para recordarla, para repasar ese concepto, pero en realidad se puede hacer también con las reglas de un cociente de polinomio. ¿Se acuerdan cuáles son esas? Si tenemos un cociente de polinomios, podemos evaluar fácilmente el límite. El límite cuando x tiende a infinito, y aquí tengo un polinomio en el numerador y un polinomio en el denominador. Bueno, y aquí es un polinomio. Supongamos que el polinomio del numerador es grado m y el del denominador es grado n.
Si el grado del polinomio del numerador es de mayor grado que el denominador, entonces el límite va a ser infinito. Por ejemplo, un polinomio cúbico entre un polinomio cuadrático se va a infinito. Si es al revés, el polinomio del numerador es de menor grado que el del polinomio que aparece en el denominador, ese límite es 0. Y si los dos polinomios son del mismo grado, como en nuestro caso, en este ejercicio, tengo un polinomio grado 3 arriba y un polinomio grado 3 abajo. El resultado es el cociente de los coeficientes principales. Ay, cociente con S. Coeficientes principales. ¿Cuáles son los coeficientes principales? Los que tienen el mayor grado, ¿no? Exacto. Los que acompañan al término, a la X o en este caso a la N de mayor grado. Entonces, ¿cuáles son mis coeficientes principales? En el numerador, pues si tengo un polinomio grado 3, entonces mi coeficiente principal sería este. En el denominador, si es un polinomio grado 3, mi coeficiente principal sería este. El cociente de esos coeficientes principales es un 3 entre menos 4, o sea, el menos 3 cuartos que obtuve ahí. Entonces, si es un cociente de polinomio, se simplifican las cosas, ¿verdad? Yo aquí nada más pues para repasar los conceptos. Y pues vamos a otro ejemplo. Tengo aquí la sucesión 2k cuadrada más 1 entre e a la 2k y pues vamos a determinar la convergencia. Así que vamos a resolver el límite. Para determinar si esa sucesión converge o diverge, hay que calcular el límite cuando n tiende a infinito del enésimo término de la sucesión. El enésimo término es cuando k vale n. 2n cuadrada más 1 entre e a la 2n. En este caso no es un cociente de polinomios, pero si hay una indeterminación, si n tiende a infinito, tengo infinito en el numerador e infinito en el denominador. Así que podemos aplicar otra vez la regla de L'Hopital. Entonces aquí me quedaría el límite cuando n tiende a infinito. Y ahora derivo el numerador y voy a tener 4n más 1. Derivo el denominador y voy a tener otra vez e a la 2n por la derivada de 2n, que es 2. Si trato de evaluar directamente el límite por sustitución, otra vez tengo una indeterminación, así que pues la volvemos a aplicar. Maestra, ¿qué no ahí se eliminaría el 1? ¿En cuál? Ahí en esa no se, al derivar. En el anterior, mis 4n, el 1 es 0. El 1 le puse otra vez el 1, ¿verdad? Ese ya ni existe. Gracias. Y ahora sí, volvemos a derivar. Entonces ahora es la derivada de 4n. Ahí. Me queda 4. Y ahí está, la volvemos a derivar. Y sería e a la 2n. Otra vez derivamos 2n y me va a quedar 2. Y por el otro 2 que teníamos aquí, 4. Entonces tengo 4 en el numerador y en el denominador. Esos se eliminan y solamente me quedaría 1 en el denominador. Si sustituyo, o más bien evalúo cuando n tiende a infinito, 2 veces infinito sigue siendo infinito. E a la infinito, pues me daría algo que es infinito. Y entonces si divido 1 entre algo que es tan grande que tiende a infinito, esto se va a hacer 0. Entonces, como este límite sí existe, entonces afirmamos que la sucesión converge.
Y pues si converge a 0, quiere decir que conforme vamos aumentando términos en esta sucesión, me van a dar números que sean cada vez más pequeños, cada vez más pequeños, cada vez más pequeños, acercándose al 0. ¿Alguna pregunta? Ahorita comentó que cuando, bueno, en este caso como se elevó al infinito sería 0. Sí, porque lo tengo en el denominador. Es que aquí, por ejemplo, Ah, porque quedaría 1 entre infinito. ajá, Ah, ok, maestra, muchas gracias. es nada. Me queda uno entre e a la infinito, que también es infinito. Entonces no significa que esta sucesión me vaya a dar 0, significa que me va dando números cada vez más pequeños que se acercan al 0. Maestra, ¿pudiera mostrar tantito solo lo anterior? Sí, Listo, gracias. de nada. Y pues un último ejemplo. Vamos a determinar ahora si este límite converge o diverge. ¿Ustedes qué creen? Va a divergir, ¿no? Divergir. Diverge. Vamos a ver el límite cuando n tiende a infinito de el enésimo término de esa sucesión. Pues el enésimo término sería 2n cúbica más 1 por menos 1 a la n entre 6 menos n cuarta. Lo puedo hacer por regla de L'Hopital o en este caso pues ya me voy directamente al cociente de polinomios. Solamente tendría que separar un poquito el límite cuando n tiende a infinito. Arriba tengo un producto, así que bien lo puedo expresar como el producto de 2n cúbica más 1 por menos 1 a la n. Y ese que es el denominador, pues bien lo puedo expresar como el denominador del producto o el denominador solamente de esta parte, que sería 6 menos n cuarta. De esa forma, por las propiedades del límite, sería el límite de esta por el límite de esto de aquí. Entonces, si nos vamos a las reglas de cociente de polinomios, tenemos que arriba tenemos un polinomio grado 3 y abajo tenemos un polinomio, vamos a ponerle con otra letra, un polinomio grado 4. Como arriba es un grado menor, eso significa que todo esto se haría 0. O se va acercando al 0 más bien. Y entonces, cuando n tiende a infinito, esto es 0. Y 0, aunque lo multiplique por cualquier cosa, me va a dar como resultado 0. Entonces, no todas las que tienen un menos 1 a la n son divergentes. En este caso, otra vez, tendría una sucesión convergente. Y bueno, ¿esto qué significa? Que sí está oscilando este menos 1, sí quiere decir que me va cambiando más, menos, pero el número que yo tengo acá se va haciendo cada vez más pequeño. Por eso se va acercando al 0. Aquí lo ponemos en GeoGebra. 2n cúbica más 1. 2x cúbica más 1. Me olvidaron los paréntesis. Por menos 1 a la x. A ver si me lo muestra. Y todo eso entre
Se me olvidó que iba en el denominador. 6 menos n cuarta. 6 menos x cuarta. Aquí vamos a pedirle, ya se me trabó, aquí está. Vamos a pedirle que nos evalúe, pero ahora la función g. G evaluada en la celda A2. Si n vale 1, eso me da menos 0.6. Si n vale 2, me da menos 1.7, menos 0.73, menos 0.52, 0.41, menos 0.34. Sí se queda oscilando entre más, menos, pero me va dando un número cada vez más pequeño y se va acercando al 0. Miren, aquí lo vemos. Se queda oscilando entre más, menos, pero se va a ir acercando al 0. A veces por el lado positivo y a veces por el lado negativo, pero se irá acercando al 0. Aquí le ponemos 200, 300 y ahora sí el 1000. Ahí. Se queda oscilando, pero cada vez se va acercando más al 0. Entonces, eso significa que esa sucesión, a pesar de tener ahí un menos 1, sea convergente. Se va a quedar así oscilando, pero acercándose cada vez más al 0. ¿Alguna pregunta? Maestra, ¿le podría regresar a la anterior donde puso lo de los polinomios, por favor? Ahí está. Ajá, muchas gracias. De nada.